familia. Buenos días, familia. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Vamos a empezar con una pequeña oración para continuar las enseñanzas que ya estamos un poco más de la mitad. Dijimos que iban a ser 12, familia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti te damos toda la gloria, papá. A ti te damos toda la honra por un día más de vida, por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. En tu nombre, Cristo Jesús, declaramos la victoria y en tu nombre recibimos tu palabra como agua de vida para nunca más volver a tener sed ni hambre de ti. Día con día, Señor Jesús, día con día reafirmamos nuestra fe contigo, te aceptamos y te recibimos en nuestro corazón y recibimos tu palabra como lámpara a nuestros pies que alumbran nuestro camino, que es tu bendita palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a continuar las enseñanzas. Esta es la enseñanza número 7, la gran comisión de Jesucristo a través de las ordenanzas que nos dejó, que son dos, familia, son 3 de las que vamos a hablar ahorita. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna, y que sea bautizado y posteriormente sea digno de tomar la santa cena del Señor. Son 2 ordenanzas, familia. Bueno, primero la gran comisión y luego bautizarlos en el nombre de Cristo Jesús. La gran comisión es llevar el evangelio y bautizarlos en el nombre en el nombre de Cristo Jesús a todo aquel que en él crea. Y después, ya después integrarse a una congregación, a una iglesia, seguir los caminos en Cristo Jesús, para que una de las grandes ordenanzas es que tome la Santa Cena del Señor. Vamos a explicarlas en estos breves minutos y obviamente hay enseñanzas de más profundidad cuando tomas esta gran decisión de bautizarte, familia. Aquí les voy a dar una pequeña introducción fundamentado en la palabra y, como les digo, familia, en mi vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así sea. Acuérdense, familia, que la primera que tomamos, un pequeño resumen, siempre lo hago, familia, y más ahora que nos hemos tardado, brincamos 2 semanas porque metimos una enseñanza intermedia. Bueno, hemos metido 2, la relación padre-hijos y los miedos que nos están atacando ahorita en esta época, familia. Entonces empezamos con el orgullo. ¿Qué fue el orgullo? La altivez, que fue uno del principal motivo. El orgullo, la altivez y la arrogancia que Dios arrojó a este mundo, a Satanás, y el cual se trajo ese pecado consigo, el orgullo y la altivez, el querer ser como Dios, cuando vino la caída del hombre a través de Adán y Eva, que entró la muerte espiritual y física, familia, y en las consecuencias de las que ya hemos estado hablando. La segunda enseñanza fue la gracia de Dios, que la salvación es gratuita a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios. La tercera enseñanza, familia, el Espíritu Santo, el que viene a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. La cuarta enseñanza, crecimiento espiritual, familia, el que viene sobre el aprender a amar a nuestro prójimo y no juzgar a las personas. Acuérdense, familia, cuando nos habló la palabra de Dios sobre que sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, todo es de Cristo. Eso nos habló ahí en el crecimiento espiritual. Cuando ya dejemos de contender, familia, cuando Pablo nos enseña que nos sigue hablando como a carnales porque seguimos peleando. O sea, ese es el crecimiento espiritual, dejar de pelear y empezar a amar a tu prójimo y no juzgar qué iglesia es mejor, si la tuya, si la mía. Eso fue lo que nos habló, familia. En la quinta enseñanza, la palabra de Dios, la Biblia, o sea, lo que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y aceptamos seguir su palabra, no nomás ese día, porque acuérdense, familia, recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida no es un acto de emoción o porque te sanó o en ese momento solventó tus necesidades, sino es seguir el evangelio, seguir la palabra de Dios a través de la obediencia, de la congregación, de congregarnos, de motivarnos unos con otros y ir por el hermano en aflicción y ir a predicar el evangelio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios a través del Antiguo y Nuevo Testamento. La sexta enseñanza es la iglesia, familia. La iglesia, la congregación, el por qué nos reunimos y cuál es el motivo de reunirnos. Acuérdense que nos habló aquí de la iglesia primitiva,
que todos se amaban, todos se ayudaban unos con otros y no se juzgaban, familia. Más que nada, aquí vamos a entrar a la séptima enseñanza, la gran comisión de Jesucristo. Es ir y predicar y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Vamos a darlo en la palabra de Dios, familia. Una de las principales ordenanzas que Jesús le dejó a la iglesia es ir y predicar el evangelio, bautizarlos y recibir la cena del Señor. Vamos a hablar de estas dos ordenanzas. El Mateo 28:19, familia, nos habla: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Marcos 16:15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En el 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere fuere bautizado y será salvo, y el que no creyere será condenado. Yo no lo estoy condenando, familia. La misma palabra de Dios, lo he dicho una y otra vez, creo que por sí solo nos condena. Para no decir que aquel anda malo, que dejémosles la decisión a Dios, que es la palabra de Dios. El que creyere fuere bautizado y el que no creyere será condenado. Y el que creyere, bauticémoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos lo dice el Mateo 28:19. La palabra bautismo, familia, que significa bautizo, proviene del griego baptizo, que significa hundirse, sumergirse en agua. El bautismo es un mandamiento que el Señor nos lo dice en Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Obviamente después de recibirlo en la oración de fe. El que creyere debe de tener edad suficiente, familia, para tomar esta decisión tan importante, que va a ser una forma de vivir en Cristo Jesús, y para él, para sus hijos y para su entorno, hablando de la familia. ¿Me están entendiendo? El que creyere debe de tener una edad suficiente para bautizarse, para tomar esta decisión tan importante en su vida. En Hechos 8:12, por cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban en el nombre, hombres y mujeres. Por cuanto creyeron a Felipe, que él anunciaba el evangelio y la palabra de Dios, le creyeron a Felipe, a uno de los apóstoles de Jesucristo, a uno de los siervos de los que vivieron en su tiempo, le creyeron en aquel tiempo, fueron bautizados hombres y mujeres. Esto nos lo dice en Hechos 8:12. Hombres y mujeres, no niños, ¿verdad, familia? O no obligamos a nuestros niños a tomar una decisión de la cual ellos todavía no están preparados y no están conscientes de lo que están haciendo. Aquí, en la palabra de Dios nos dice muy claro respecto a los niños, familia: dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad, familia? No lo dice de los hombres y mujeres, dice de los niños, ¿verdad? Ahí recuerden, familia, que hay muchos versículos donde nos habla que debemos de ser como ellos para heredar el reino de los cielos. Ahí Dios nos da libre albedrío, familia, de tomar esta decisión tan importante, de seguirlo a Él. Dice, por eso dice: el que creyere fuere bautizado, mas el que no creyere fuere condenado. En Juan 1:12, en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos reafirma: el que creyere fuere bautizado como hijo de Dios. Y aquí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Salmo 50, antes de entrar a Salmo 54:6-7, aquí nos dice el salmista: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno. Voluntariamente, es lo que les hablo del libre albedrío. O sea, ¿qué es el libre albedrío? Es la decisión propia que toma cada persona
conscientemente, sanamente, en su sano juicio, de seguir a Jesucristo, porque me ha tocado ver, familia, que Jesús, por ejemplo, en la palabra de Dios, Jesús sanaba al enfermo, Jesús sanaba al leproso, levantaba muertos y les decía, ve y diles lo que hice contigo, pero no los obligaba a seguirlos, no les obligaba. La gente por sí sola tomaba esa decisión, ya cuando estaba sano, ya cuando Jesús había hecho la obra en él. He visto muchos casos ahora que así se les dice en la iglesia, familia. Bueno, esto es la iglesia en Cristo Jesús. Tú ya fuiste sanado, tus pecados te han sido perdonados, la gracia de Dios es gratuita, no necesitas hacer ni pagar dinero ni nada. Ahora, quieres seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, tienes que ser bautizado por voluntad propia, el libre albedrío. Tienes que tomar esa decisión tan importante en tu vida, para que no digas que se te obligó, o porque tus papás te llevaron a fuerza, o porque de niño te bautizaron y tienes que seguir esa religión en la cual te inculcaron. No, familia, seguir a Cristo Jesús es una forma de vivir, es una forma de vida, no es una religión. Por eso se te explica. Cuando tomas esa decisión en tu iglesia, el pastor y tus líderes están obligados a darte una enseñanza más profunda para esa decisión tan importante de lo que es el bautismo y de los que nos predicó nuestro Señor Jesucristo con su ejemplo. Ahorita se los voy a decir, familia. Libre albedrío. El salmista David nos decía en el Salmo 54:6, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque me has librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Él hablaba de una guerra espiritual y física, familia. Hoy nuestra lucha en la gracia de Dios nos dice que no es contra carne, sino contra principados y huéspedes principados y gobernadores de las tinieblas, que nuestra lucha es espiritual o en nuestra mente, no es contra sangre, no es contra carne, no es contra nuestro prójimo. Entonces, Dios nos ha librado de esas batallas, por ejemplo, en mi caso, de la drogadicción, del alcoholismo, de todas las luchas perversas y de mis pecados en los que yo vivía. Fueron avergonzados cuando conocí a Jesucristo, cuando abrí la palabra, cuando leí su bendito evangelio y cuando acepté bautizarme. ¿Cómo es el bautismo, familia? En Romanos 6:3-5. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva en Cristo Jesús. Cuando bajas a las aguas, estás siendo sepultado en Cristo. Al momento de salir del agua, estás diciendo al mundo que has muerto al pecado y empiezas a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Nos lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué nos dice en su palabra? Marcos 16:15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué nos dice en 2 Corintios 5:17? Que nueva criatura eres, que nos dio potestad. En Juan 1:12 mas a todos los que le recibieron nos dio en su nombre, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Nueva criatura somos hechos hijos de Dios. Las cosas son hechas nuevas y empezamos a seguir una vida en Cristo Jesús a través del bautismo. Vamos a decir en Marcos 6:9-11 cómo Jesús fue bautizado en el río Jordán cuando el profeta Juan Bautista ya anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo y tenía que ser necesario que él se bautizara. Recuerden que Juan no quería bautizarlo porque no era ni digno de calzar el calzado de sus pies, no era digno ni siquiera de lavar sus pies, no era digno de su presencia, decía Juan Bautista. Pero ¿de qué le contestaba Jesús? Deja que así sea, porque así tiene que ser. Él tenía que predicarnos todo lo que nos estaba evangelizando con el ejemplo, y él lo hizo. Aquí nos lo dice el Marcos 6:9-11, familia. Vamos a ver qué nos dice, se los voy a leer, familia. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua,
Jesús cuando descendió y al subir vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo que descendía como paloma. Vio que los cielos se abrían, el mismo Jesús lo vio y vio que descendía el Espíritu Santo sobre él y descendía como paloma o en forma, una transfiguración. No que fue una paloma, familia, no fue una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerda, familia, que el bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos lo dice en Mateo 28, 19, familia. ¿Nos quedó claro, familia? Esa es una pequeña introducción en la palabra de Dios, lo que es el bautismo, lo que viene después de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, después de que te evangelizaron, que te dijeron que Jesús vive y transforma vidas, de que llegaron a tu casa, de que fuiste a la iglesia invitado por un familiar, de que por una aflicción en tu casa clamaste a un Dios vivo y llegaron las personas, siervos, hijos de Dios, y te evangelizaron. Después de que recibiste en nuestra oración de fe, fundamentada en la palabra, lo creíste en tu corazón y lo confesaste con tu boca para salvación de tus pecados y no seas ya condenado, llegó el bautismo. Así es una pequeña introducción de lo que es el bautismo y de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, predicándonos con el ejemplo, familia, a una edad ya preparada, ya con conciencia. Yo no veo ningún versículo, no entremos mucho en ese detalle, pero no se confundan, familia. No es cuando estás joven, porque no tienes la capacidad de tomar decisiones, familia. No tienes, porque tienes que ser por voluntad propia, en tu sano juicio, y porque amas a Jesucristo, principalmente porque lo amas. Jesús te sana, la salvación es gratuita. Él murió por ti, conociéndote, sin nada a cambio, sin dinero y sin nada. Pero Él te ama, la salvación es gratuita, pero el seguirlo, el tomar esa decisión tan importante, tiene que ser por voluntad propia, familia, para que puedas ir conforme a las ordenanzas en Cristo Jesús y echando fuera todo tipo de demonios, de incredulidad, de altivez, de arrogancia y, ¿por qué no?, de no acoginarte en una vida cristiana que nomás llegaste, te sanó, te bendijo y ahí vas a estar. No, tienes que predicar tú con el ejemplo también a las nuevas personas que has rescatado. Tienes que llevar el evangelio y hacer tú también por lo que estás predicando. Tienes que hacerlo, familia. Esas son una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es la comunión de la cena del Señor. La palabra comunión proviene de la palabra griega koinonía, lo que nos ha venido hablando. Koinonía, familia, comunión, que es la comunión con nuestro Señor Jesucristo y la comunión con nosotros mismos, familia. Vamos a ver qué nos dice. En 1 Corintios 11, 23, 30, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, partió y dijo: tomar y comer esto en mi cuerpo, que por vosotros es espíritu, y hacer esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria mía. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Acuérdense, familia, que todo esto también lo predicó nuestro Señor Jesucristo cuando fue la última cena con sus apóstoles. Tomó el vino, habiendo dado gracias, partió y comer esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria mía. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y hacer esto todas las veces que le bebieres en memoria mía. Tomó pan primero, familia, y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomar y comer esto en mi cuerpo por todos, y partió, y hacer esto en memoria mía. Tomó el pan, tomó
tomó la copa. Y tenemos que hacer esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo, recordando la muerte y la resurrección de un Dios vivo, el que está sentado a la derecha del Padre, familia. Esto también, familia, se les explica en las congregaciones y en tu iglesia donde te congregan. Por eso es muy importante, familia, que te congregues, para que todas las dudas que tengas, se las expliquen ahí tu pastor, tus líderes, gente ya más preparada que escudriña y te explica bien la palabra, para que no, porque yo te lo podré explicar ahorita, familia, pero no, se te va a olvidar si ya no lo vuelves a hacer o si te alejas de alguna congregación. Es importante, familia, que te congregues y que preguntes a las personas que andan en Cristo Jesús, no a los que se dicen cristianos, no a los que se dicen que conocen la palabra, sino a los que sean hacedores de la palabra y no nomás oidores y que no lo practiquen. Una cosa es saber la palabra y otra cosa es hacerla. Como les he venido diciendo, no somos tontos, familia. Juntémonos con gente que anda en Cristo Jesús, que practique y viva la palabra, familia. Que practique y viva la palabra y su comportamiento sea como en Cristo Jesús. Más bien dice, ser imitadores de aquellos, no idolatrar a aquellos que murieron por el evangelio, no ser idólatras, ser imitadores de ellos que ya están en el cielo, que murieron por la sangre de Cristo, que murieron por el evangelio en el nombre de Cristo Jesús. De manera, ahora les voy a explicar esto, familia, para todo aquel que toma la Santa Cena y anda en pecado. No puedes tomar la Santa Cena del Señor y no puedes pasar al frente, recibir la sangre de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, si estás en pecado. Tienes que ponerte a cuentas con tu hermano, tienes que pedir perdón si andas de pleito con tu madre, con tu hijo, con tu hija, con tu compañero del trabajo. No es porque ya llegaste el domingo y tienes que verte muy bonito y engañar a la iglesia. Podrás engañar a la iglesia, pero a Jesucristo no se le engaña, porque Él es un Dios de todo. Él está dentro de nosotros, el omnipotente, ¿verdad, familia? Y esto le va a pasar a los que toman indignamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pan de nuestro Señor Jesucristo. Por si haces esto y andas en pecado o no te pones a cuentas con Dios, si son pecados mentales, familia, tienes que ponerte a cuentas, porque la misma palabra te confronta, porque te será reclamada la sangre de Cristo si llevas a cabo una manera indigna y en tomar la Santa Cena del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto familia, esto nos lo dice en Primera de Corintios 11, del 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. El 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese uno a sí mismo. O sea, confróntate a tú mismo, y si andas mal, no pases. En el nombre de Cristo Jesús, no comas el pan y no bebas la copa de la Santa Cena del Señor. Porque el que come y beba indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y beberá para sí. Dice que juicio, condenación, comas. No estás tomando la sangre ni el pan por hacer un acto, digamos, religioso o cínico, o que andas en pecado y dentro de la misma iglesia estás siendo falso. ¿Por cuál? Muchos enfermos, dice, ¿por qué cuando dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:31, dice en el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por eso muchos hay enfermos, se enferman constantemente, tienen problemas constantemente en la iglesia porque traen algún pecado y no se ponen a cuentas con Dios y todavía andan tomando la Santa Cena, andan muertos espiritualmente porque andan en pecado. Recuerden, familia, porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad, familia? Por eso la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ponte a cuentas con Jesús, ponte a cuentas con Dios, con tu hermano si lo has ofendido, ahí mismo en la iglesia si lo has criticado, para que puedas pasar y tomes la Santa Cena con dignidad, con honestidad propia.
Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si andamos bien, no seremos juzgados. Así todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa de la muerte y resurrección del Señor, anuncias hasta que Él venga. El propósito de la Santa Cena del Señor es que reconozcamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que han nacido en Dios, solo los que han nacido en Cristo Jesús, los que se han bautizado, pueden participar en la cena del Señor. Solo los que se han bautizado pueden participar en la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 24 al 26, al 29 también nos lo dice. El que dice que es cristiano debe de examinarse a sí mismo antes de participar en la cena del Señor. ¿Verdad, familia? Ya nos quedó claro. Ir y predicar el Evangelio, la gran comisión. El bautismo por voluntad propia, a una edad en un sano juicio, para que no le eches la culpa a nadie de que se te obligó a seguir a Cristo Jesús. La Santa Cena del Señor, no la tomes indignamente, la Santa Cena del Señor. Y aquí salió algo, familia, de lo que es la palabra koinonía. Me impactó, familia. Me impacta la palabra koinonía, que significa compañerismo cristiano. Yo vivo mucho esto, familia, en personas que están en Cristo Jesús y que llevan a cabo, y es lo que nos ha venido hablando la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice en Hechos 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas estas cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según sus necesidades a de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo este pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. O sea, se congregaban, se juntaban en las casas, escuchaban, hacían células de casas de oración, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Yo, por la gracia de Dios, tengo familias en Cristo Jesús, veneran, alaban a Dios y bendicen sus cosas, familia, para que vean que no todo el que me dice Señor, Señor, alcanzará el reino de los cielos o es mi hijo, sino el que hace estas cosas, mi voluntad. Compartían sus bienes, compartían el pan, y principalmente hablaban de la palabra y en casas de oración. Hoy quiero hacer una oración por todas esas familias hoy quiero hacer una oración, familia, por nuestra familia en Cristo Jesús y por todas esas casas de oración que Dios nos ha bendecido, familia, y que se están levantando en el nombre de Cristo Jesús, y por todos aquellos hermanos en la fe que bendicen a sus hermanos en la fe en Cristo Jesús y lo hacen de corazón, y para que Dios siga proveyendo sus alacenas, y por las victorias que en esta semana, familia, a mí me ha dado victorias Cristo Jesús, a mis hermanos de la enfermedad, nos ha dado la victoria, porque seguimos en oración, seguimos en la fe en Cristo Jesús, y a pesar de nuestros pecados y de que seguimos fallándole, Él es misericordioso. Por eso quiero hacer una oración, levantar una oración de fe y poderosa, y si me estás escuchando, levántala conmigo, familia, en el nombre de Cristo Jesús, para alabarla a un Dios vivo, a un Dios de amor y a un Dios de misericordia. Recuerden, familia, el propósito de reunirnos en Cristo Jesús nos lo dice en Hebreos 10 del 24 al 25, dice: y considerémonos unos a otros, estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estas son muchas pruebas, familia. Hay muchas muertes por virus, por cuestiones del narcotráfico en el estado de Guanajuato. Vamos a bendecir ese estado de Guanajuato en el amor de Cristo Jesús, en la Ciudad de México. Yo soy del estado de Coahuila, familia, de la Ciudad de México, por si me escucha alguien de otro estado. Vamos a bendecir también a esos grandes pastores de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que yo me escucho sus predicaciones. Gloria y honra a Dios por sus vidas, porque andan hasta en un burro, familia, en una moto, familia, a pie, en esos solazos, siguiendo y predicando el Evangelio.
claramente como lo dice la palabra. Gloria y honra a Dios por esos pastores, gloria y honra a Dios por esos países que sufren la opresión del gobierno, como lo estamos en veces sufriendo nosotros, del gobierno, del narcotráfico. Vamos a orar por esas vidas que se están perdiendo en los anexos, centros de rehabilitación. Vamos a orar por ellos, familia, para que encuentren paz y tranquilidad sus familias, que ya no los van a volver a ver. Y que por fe declaremos que Dios haya tenido misericordia de esas vidas. Hay mucho por qué orar. Dice, por cuanto más veis que aquel día se acerca, muertes de sus hijos, padres que ya entierran a sus hijos, no hijos que entierran a sus padres, que ya no los encontraron. Vamos a orar por el estado de Guanajuato, por el estado de Honduras, por el país de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Nicaragua, por todos esos grandes pastores que ahorita andan en el sur evangelizando la palabra, para darle gracias por lo que se nos ha dado en esta semana, y por todas esas células que se están levantando de oración para que nuestros hermanos en la fe que están sufriendo aflicción, Dios misericordioso, el Dios creador del cielo y de la tierra, a través de la sangre de su Hijo amado, que les dé la victoria, les dé la paz y la tranquilidad, y que el Espíritu Santo no se aparte de ellos, familia, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacerlo, Señor, familia. Vamos a levantar un grito de júbilo, de paz, de guerra, de victoria y de protección hacia nuestros hermanos en la fe, familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy que Él alumbre nuestros caminos. Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús. Danos una nueva idea, una nueva visión. En tu nombre, Cristo Jesús, declaramos la victoria por las victorias que nos das, papá. En tu nombre, Dios Padre Todopoderoso, recibimos la sangre preciosa y a tu Hijo amado como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Recibimos al Espíritu Santo como un Dios vivo, como parte de tu vida, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un hombre que nos protege y que nos cuida. A ti sea la gloria, papá, a ti sea la honra. Gracias porque por medio de la sangre de tu Hijo amado, el Espíritu Santo nos acompaña, nos dirige, nos protege y nos cuida nuestros caminos y nuestros caminos. Gracias, papá, porque en tu nombre, Cristo Jesús, en tu nombre hemos declarado tu palabra bendita. Declaramos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Aquí está tu bendita palabra, papá. Tu bendita palabra nos levanta, nos da la victoria día con día, Señor. En esta mañana tan hermosa, Señor, declaramos la victoria para ese país de Honduras, de Guatemala, del Salvador y de Nicaragua y de Colombia. En tu nombre, Cristo Jesús, declaramos la victoria para esos pastores que andan en el sol, oprimidos por el mundo, pero bendecidos por tu nombre, Cristo Jesús. Bendecimos a esos pastores, a esos evangelistas que andan ahorita en el sol, cuidando, bendiciendo tu palabra, sanando al enfermo y llevando tu bendito evangelio, papá. Gracias, Dios de amor y Dios de misericordia. A ti te damos toda la gloria, papá. A ti te damos toda la honra, mi Señor, Dios Padre Todopoderoso. Declaramos la victoria, papá. Gracias, Dios de amor y Dios de misericordia, Dios de paz y Dios de tranquilidad. A ti sea la gloria, mi Señor Jesús. A ti sea la gloria. En esta mañana también, Señor, te pedimos misericordia, paz y tranquilidad para el estado de Guanajuato. Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús, porque tu Espíritu Santo se está moviendo sobre ese estado en Guanajuato, porque está protegiendo a todas esas almas oprimidas que están en los anexos, en las clínicas de rehabilitación, que fueron oprimidos por el alcohol, por las drogas y por el diablo mentiroso. Hoy estamos poniendo paz y tranquilidad en ese estado, protegiendo a las autoridades y reprendiendo a toda autoridad que está siendo corrompida por sus pecados, por su mente y por sus deseos del amor al dinero. Hoy reprendemos a esa autoridad que está llevando mal ese estado, mi Señor Jesús, y declaramos la victoria sobre esas autoridades que tratan de hacer lo bueno. Cuídalos, protégelos, sánalos, dales paz y tranquilidad a esos papás, a esos familiares que su familiar se les ha muerto, mi Señor, Dios Padre Todopoderoso. Que el Espíritu Santo llegue a ese estado de Guanajuato. Cúbrelos, bendícelos, sánalos, mi Señor Cristo Jesús. También te pedimos, papá,
por la Ciudad de México, Distrito Federal. Que tu Espíritu Santo siga trabajando a través de los enfermeros, a través de tu poder, amor y dominio propio para todo enfermo de coronavirus. Que acabes y cumplas la restauración que ya empezaste con esos enfermos de coronavirus. A ti te damos la gloria, papá. Desvanecemos tu Espíritu Santo sobre esa ciudad, sobre el Estado de México, sobre todo ese entorno, mi Señor, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús. Reprendemos todo el espíritu de maldad en esta tierra, en este estado de Coahuila, de enfermedad, de apatía, por nuestros hermanos que se han alejado del Evangelio y que se han enfermado de coronavirus. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios de amor y Dios de misericordia, Dios de paz y Dios de tranquilidad. En tu nombre, Cristo Jesús, declaramos la victoria. En tu nombre, papá. En tu nombre, Dios de amor, Dios de paz, Dios de tranquilidad. Gracias, papá, por tus victorias alcanzadas en estos días, por la sanación de mis hermanos, por la sanación de las personas que oramos en la Ciudad de México. Gracias, papá, porque tú estás terminando la obra, porque eres un Dios de orden, Dios de disciplina, Dios de corrección y principalmente un Dios de perdón. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios de amor y Dios de misericordia, Dios de paz. A ti sea la gloria, papá. A ti sea la honra, mi Señor, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, en tu nombre, Cristo Jesús, declaramos la victoria. Nada ni nadie va a impedir este recorrido que he decidido yo seguir en ti, en Cristo Jesús, predicar el Evangelio. Inútil siervo te he sido, papá, pues aquí estoy para que diestes mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Perdones mis pecados, mi Señor Cristo Jesús. A ti te doy toda la gloria y toda la honra, porque tu Espíritu Santo está aquí y nos está dando la victoria, papá. Gracias, papá. Gracias, Cristo Jesús. Hoy declaramos que lo que hemos declarado en esta tierra será atado hasta el tercer cielo. Será atado hasta el tercer cielo y se lleva a cabo conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad, papá. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, mi Señor. Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre declaramos la victoria, papá. En tu nombre, Dios de amor, Dios de paz y Dios de tranquilidad. Dios los bendiga, familia. En la otra semana nos vemos para la siguiente enseñanza. En el amor de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Les dé la victoria. Y congregarnos. No dejar de congregarnos. Y en las células y preguntar si tienen alguna duda a sus líderes. Dios los bendiga, familia, en el amor de Cristo Jesús. Seguir orando por el perdido, seguir orando por el enfermo y por los estados que están siendo oprimidos por la delincuencia organizada, por las malas autoridades que está viendo, que están siendo engañados. Orar por ellos, familia. No se trata de juzgarlos. Orar por esas autoridades que se han desviado de la ley de Dios, porque Dios está arriba de ellas. Orar por esos carteles, por esos delincuentes que andan perdidos y no saben lo que hacen, y más aún si saben lo que hacen, que Dios tenga misericordia por ellos. Orar por ellos, bendecirlos y que Dios tenga misericordia de ellos como la tuvo con nosotros. No se trata, familia, de juzgar, se trata de bendecirlos, se trata de honrar a un Dios vivo, al Dios de la paz y que tiene el poder de ir y enderezar esos estados y sanar a nuestros enfermos. Y cuidar a aquellos siervos que verdaderamente andan predicando el Evangelio. Que la mano de Dios y la nube de Dios no se aparte de ellos como nunca se apartó de la nube del pueblo de Israel en el desierto. Orar por ellos, familia, por nuestros hermanos y por nuestros hermanos que están en sus trabajos, que no lo pierdan, familia. De eso se trata, en el amor de Cristo Jesús. Dios los bendiga, familia. Dios los bendiga y por aquí nos vemos la otra semana.